Buenas noches, teleauditorio. Estamos otra vez en su programa Tal Cual. Y ahora vamos a abordar un tema que tiene que ver con el tema de la seguridad, que como están las cosas debe ser una prioridad nacional en el país. Tal parece que la delincuencia no nomás está cambiando, mutando, sino se está diversificando, desgraciadamente, y de la par la violencia en gran parte del territorio nacional. Vamos a abordar este tema con la participación de Ernesto Escobosa. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Alfredo. Y de Horacio Palencia Mesa. Bienvenido. Gracias, Alfredo. Un saludo a todo tu auditorio. Especialmente quiero saludar en esta ocasión al maestro Armando Medina, quien nos sigue con puntualidad cada martes aquí en tu programa Tal Cual. Bien. Bueno, como lo dije a un principio, teleauditorio, están dándose estadísticas, informaciones alarmantes, sí decirlo, porque la delincuencia tiene expresiones agresivas y lo peor es que se está polarizando en gran parte del país. Uno de los delitos que más afecta a la sociedad es el secuestro. Así de entrada, para poner en perspectiva este nocivo delito, voy a decir que el coordinador nacional del programa antisecuestro, Renato Solís Heredia, acaba de decir que los 3 estados donde más se ha hecho la tarea, entiéndase que el delito tan grave es mínimo, es precisamente en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Puebla. Y en contraparte, en 10 entidades se lleva el 74% de los secuestros a nivel nacional, llevando el récord, el liderazgo el Estado de México. Hay varios estados, nomás por citar algunos: Morelos, Guerrero, Veracruz, Durango, es donde se lleva el 64%. Con eso aperturo, no sé, ustedes, invitados, ¿qué piensan al respecto? A mí me parece, Alfredo, que es un dato muy importante el que menciones. Yo hoy en la mañana escuchaba una nota a propósito del tema de Puebla, que de 14 secuestros que han sido denunciados en lo que va del año, 13 han sido con resultados exitosos de recuperar a la víctima con vida. Entonces estamos hablando de un alto porcentaje de efectividad, que a mí me parece es donde está uno de los retos fundamentales en este tema, el compartir experiencias exitosas hacia otros estados o entidades que no tienen la misma suerte. Es definitivamente uno de los retos a vencer, porque tal pareciera que la federación, en lugar de ser un coadyuvante para que compartan entre estados las estrategias, es al revés, que como si cada estado fuera una pequeña república, y eso es un error, sobre todo en un rubro como el de seguridad pública, que requiere toda la coordinación de todos los actores. Pero bueno, ahí yo, fíjate, Horacio, que pudiera diferir de fondo, porque precisamente lo que decía Renato Heredia, Sales. El coordinador Sales, dice que precisamente el tema del secuestro hay que verlo precisamente bajo diferentes circunstancias, porque cada entidad tiene diferente historia. Sí, o sea, estoy hablando de cuestiones socioeconómicas, etcétera. Entonces, yo pienso que tratar de homogenizar un patrón de seguridad bajo protocolos estandarizados a lo mejor tendrían que sufrir cambios. En lo que yo sí veo, y lo dices tú de Puebla, de 14 secuestros, 13 rescatados, a mí se me hace una cifra muy alentadora. Y voy a poner el caso de Chihuahua. Chihuahua ahorita está sobresaliendo porque en secuestro tiene los índices más bajos. Sí. Pero si tú ves y oyes hablar de cómo, por qué se da esta situación no es obra por el Espíritu Santo. Esto es porque ahí, desde hace 5 años, está una unidad de secuestro trabajándose, se estuvieron preparando, han tenido capacitaciones de especialistas de diferentes partes del mundo en la materia y traen un equipo muy profesional, muy ético, y están teniendo estos resultados. Mucho tiene que ver con la calidad de los policías. Aparte, ese grupo antisecuestros en Chihuahua es muy bien pagado. Es gente que está estimulada para trabajar y hacer las cosas bien. También el dato que tenemos es que en la mayoría de los secuestros o está un policía en activo mínimo o un ex policía. Esto también nos habla de que hay una gran vinculación entre las bandas de secuestradores y los agentes de la ley, y eso corrupción. hace... Bueno, creo que ya hablar de corrupción en este país y en relación a la actividad delincuencial ya es ocioso, redundar, porque prácticamente no hay una frontera visible, clara entre los cuerpos de seguridad y
y la delincuencia. También tenemos una tendencia muy clara que se está dando en muchos de los estados de la República, y es precisamente que ante la falta de capacidades técnicas de los cuerpos policíacos, pues es más sencillo fabricar delincuentes, y eso también abona una cifra negra que de una manera fácil las fiscalías, las procuradurías se lavan las manos, se encierran a inocentes y los delincuentes siguen actuando fuera de la Te cárcel. voy a decir un dato, no sé si lo recuerdes, digo, todos los que estamos en esta mesa somos jóvenes, pero no sé si lo recuerden, cuando salió la vinculación que mencionas, Ernesto, de los policías y expolicías con el delito particularmente del secuestro, fue cuando la ciudadanía comenzó a perder la confianza en sus autoridades. Sí, definitivamente así fue. Es que el secuestro es el delito que más lacera, afecta a la sociedad, porque va directamente contra la integridad física y patrimonial. Y de la familia. De la familia. Lo que yo veo aquí, y yo lo veo mal y lo he señalado, es que ante una situación así, la mayoría de los estados no ha hecho su tarea, y eso es inadmisible, porque lo han venido señalando esta señora Wallace Martín, han criticado, inclusive han dicho que ya les da hasta, se sienten mal participar en reuniones en el Palacio Nacional. Porque es lo mismo, Y más de lo mismo. Pero son 5 años hablando de lo mismo, y aquí quiere decir no se que presentan avances. los gobernantes no hacen su tarea, y eso es grave. Como no la hacen en la certificación, en la certificación tampoco la hacen. Una respuesta eficaz en relación a los secuestros nunca, o sea, esto no, Por eso. No es nada nuevo. Y aquí el tema también es que en muchos de los casos los policías son los que terminan negociando los Sí, Ernesto, los pero secuestros. aquí estamos viendo que 3 estados, Chihuahua y Puebla, que hicieron su trabajo, ven los resultados que están haciendo. Mira, también Sinaloa en su momento lo tuvo, entra la nueva administración y termina con ese grupo antisecuestros. El grave problema aquí es que no hay un seguimiento institucional de las unidades de antisecuestro que han venido funcionando, que han obtenido éxitos. Llega el nuevo gobernador y termina con esos cuerpos y crea el problema, Ernesto, es que automatizar o darle autonomía a ese tipo de grupos es peligrosísimo. O sea, sí, pero bueno. Si de por sí, así dependiendo de un gobernador, de una fiscal, de un fiscal, son grupos que tienes que tener muy fiscalizados. Imagínate con una autonomía institucional que no le tengan que rendir cuentas a nadie. Pero no autonomía. Para que no se... Lo que quiero es que tengan la fortaleza institucional de trascender. El grave problema es que en cada administración se trata de reinventar. Yo estoy de acuerdo, todo. pero ¿cuál sería el costo por de eso, oportunidad? pero fíjate, una fortaleza corporativa institucional. Pero aquí estamos... independientemente de quién gobierne, siga cohesionada y siga funcionando de acuerdo a sus propias dinámicas. Pero mira, aquí el caso de Chihuahua decimos que ya va trascendiendo el sexenio, porque este grupo viene desde el sexenio pasado y ahorita está sentando ya se le invirtió, es un equipo que se ha cuestionado, se ha venido fortaleciendo y ya están dando resultados. Sí. En contraparte voy a decir esto, en la Cámara de Diputados el PRD va a citar a comparecer, que va a ser un ritual que institucionalmente no va a tener consecuencias, a Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México. Que no tiene por qué ir, está la autonomía de los Por eso, estados. bueno, pero al menos que lo evidencien, porque no es posible que no hagan su trabajo y no pase absolutamente nada y la que está pagando es la sociedad. Pero fíjate que yo lo veo más como un circo político que otra cosa, como subirlo a un escenario nacional pero como son las obvio que no pero como son presidentes de las comparecencias hasta de las glosas, dime en qué beneficia eso, es un ritual. Aquí, a mí, yo sé que no va a haber consecuencias institucionales con él, pero al menos que lo vayan evidenciando, que se vayan evidenciando que no hacen su trabajo, porque ese es un tema grave. La evidencia de que, o sea, el simple hecho de que el secretario de Gobernación, tenga que estar en tu estado dando una conferencia de prensa es más que suficiente evidencia de que las cosas no están bien en materia de seguridad pública en tu estado. No, bueno, nomás que aquí vivimos en un país que no pasa absolutamente nada. O sea, vivimos en un cinismo porque aquí estamos hablando de que dónde está la ética. En otro país era para que renunciara el gobernante y decir, ¿sabes qué? La sociedad también se lo exigiera, pero aquí es un sueño guajiro. O sea, no me va a hacer ilusiones porque eso no pasa en este país. Aquí en Erubiel, ya vimos ayer al secretario de Gobernación. Es que si eso se tratara de que renuncien quienes están gobernando mal sus estados, pues, prácticamente nos quedaríamos sin gobernantes, tendríamos que importar uno de Guatemala. Por eso te estoy diciendo que no hay ética. Eso sería un sueño guajiro que pasara eso. Aquí, ahora que hablé de Erubiel, vamos a pasar al Estado de México, que ese es otro foco rojo y es otro de los temas. Porque
Estado de México ya está como prácticamente como Michoacán. Se habla que en el sur del Estado de México en un 40% se han desatado ahorita los delitos. Tan es así que en la sociedad ya ahí están surgiendo ya los grupos de autodefensa urbanos, ya se están armando y organizando. Que a mí me parece, híjole, ahí sí para que veas, mira, yo viví 8 años en el Distrito Federal y la verdad que cuando vives ahí, salir hacia la periferia, hacia el inicio o la colindancia con el Estado de México es peligrosísimo y lo tienes que hacer con mucha prudencia y mucha precaución. Y ya entonces, te estoy hablando de hace 10 años o más, entonces, desde entonces, ir a la colindancia con el Estado de México era peligroso. Imagínate cómo debe estar ahorita. Los municipios marginales del Estado de México están precisamente haciendo frontera. Pero además son particularmente violentos, fíjate, yo no sé por qué. El índice de delitos violentos. Y en ese tiempo, acuérdate que aprovechaban precisamente esa colindancia para cometer delitos al Distrito en un lado Federal y regresar. Al Estado de México y algo parecido a lo que sucedía con Coahuila y Durango, que iban a Torreón a hacer delitos y regresaban a Durango. Fíjense, aquí en el auditorio la situación está tan grave que ni las iglesias están exentas, porque las mismas las están extorsionando a los curas allá. Están pidiendo cuota para no agredir y lastimar a los feligreses. Entonces estamos viendo que aquí lo que yo veo muy tendencioso es que el Estado de México, por su ubicación geográfica, es conurbado con el Distrito Federal, el centro neurálgico. Sí, estás hablando de la capital de la República. Es la puerta de entrada al mercado ilegal más importante de México. El más que aquí, fíjate, ya estamos hablando de 4 focos rojos que yo caracterizo en México. Michoacán. Sí. Guerrero. Estado de México. Estado de México, 3. Pero estoy hablando que 3 tumores. Y está haciendo metástasis porque yo pienso que lo del Estado de México es una situación que viene también influenciada por lo de Michoacán. Por supuesto. Que estén surgiendo ya en la mancha urbana autodefensas, eso a mí se me hace ya grave. Yo te voy a decir una cosa, yo me atrevería en este momento a agregar a Sinaloa ya con lo que está pasando en Abolato. Es algo ya que está rebasando los límites de la naturalidad delictiva a la que estamos acostumbrados. Mira, lo cierto es que el proceso de las autodefensas difícilmente se va a revertir. En este país estamos acostumbrados a que vemos el problemita, regularmente no saben cómo controlarlo porque le falta mucho a las instituciones la capacidad de innovación, aplican fórmulas que ya fracasaron en el pasado hasta que crece el problema. Yo veo una tendencia precisamente de la sociedad a armarse. Las policías no garantizan nada. Muchas veces las corporaciones policíacas terminan actuando en perjuicio de la sociedad, no en perjuicio de la delincuencia. Esa gran desconfianza que hay del ciudadano hacia las corporaciones que no les conceden ni la autoridad moral, ni les concede la fortaleza institucional, ni siquiera el respeto. ¿Cómo ve el ciudadano común y corriente al policía? No lo ve con respeto, lo ve como alguien que prácticamente está fuera de la ley. Ese es un Pero deja tú, lo más preocupante es cómo ve el policía al ciudadano. Lo ve como alguien a quien puede perjudicar, no a quien está obligado a proteger. Eso es lo más grave. Incluso se hicieron unos estudios muy interesantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo actúa el policía latinoamericano. Y es una persona diferente cuando está uniformado y armado a cuando anda en su bicicleta y todo desvelado en la mañana que ya va a su casa. Totalmente distinto. Y eso habla también de que tenemos cuerpos policíacos con un gran resentimiento social, que cuando tienen a su merced al ciudadano, cuidado, se lo acaban. Y eso es muy, muy grave. No tenemos una policía de clase media como es lo ideal. Tenemos una policía con muchas carencias culturales, con muchas carencias académicas, con muchas carencias sociales. Pero como en todo en México,